Hola, ¿qué tal? Buenas noches y bienvenidos a un capítulo más del YE aquí en Es Asturias Televisión en Telecable. Una noche esta, la del miércoles, en la cual, bueno, pues ya tenemos a 3 invitados esperando, bueno, para sentarse con nosotros en esta medio bañera de color rojo y para contarnos, bueno, pues historias, proyectos, investigaciones que esperamos sean de su interés. Vamos a comenzar hablando de investigación aplicada a la salud. Bueno, pues continuaremos con más temas que tienen que ver con el saber y finalizaremos, bueno, pues planteándoles alguna alternativa muy interesante de cara a este fin de semana, macro fin de semana con puente de Constitución e Inmaculada. Un momento que ya comenzamos. Bueno, pues vamos a comenzar hablando de investigación, en este caso, bueno, de investigación que revertirá a buen seguro en la salud de todos, ya que la Universidad de Oviedo lidera sendas investigaciones sobre las causas del mieloma múltiple y de la esclerosis múltiple. Bueno, ¿dónde está la buena noticia? En que abren nuevas vías para futuros tratamientos ante dos enfermedades pues realmente graves. Bueno, para hablar, para extendernos sobre este asunto, bueno, pues se encuentra con nosotros y agradecemos su presencia, como siempre, bueno, pues el que ya podemos considerar nuestro investigador de cabecera en este caso, del cual, bueno, pues tiramos siempre que hay una investigación encabezada por él al frente de ese grupo de problemas inversos, optimización, perdón, y aprendizaje automático de la institución académica. Juan Luis Fernández, catedrático de la Universidad de Oviedo. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Juan. Muchas gracias. Bueno, pues entonces, dos investigaciones. Vamos a hablar primero como marco general de las dos y luego iremos una por una, de las causas del mieloma múltiple y de la esclerosis múltiple. Como inicio a ambas, hay quien todavía se pregunta, bueno, ¿cómo los que resuelven problemas matemáticos pueden ayudar a resolver tratamientos para las enfermedades? Bueno, eso es una línea de investigación que ya llevamos trabajando desde hace un tiempo, ¿no? Y todas estas enfermedades, ¿no?, que tienen causas genómicas, metagenómicas o epigenómicas, tienen en común que el conjunto de vías genéticas alteradas es difícil de analizar y de detectar, ¿no? Sí. Entonces, se necesitan métodos matemáticos robustos que sean capaces de entender cuáles son las causas implicadas en el desarrollo de estas enfermedades, ¿no? Y una vez que eso lo tenemos, ¿no?, damos un siguiente paso, que lo dimos en el caso de la esclerosis múltiple, en el caso del mieloma múltiple no tuvimos ocasión, pero se hará, ¿no?, de buscar medicamentos que podrían revertir la enfermedad haciendo que los genes que están alterados, bueno, pues estuviesen regulados en el nivel adecuado, ¿no? Claro. Vamos, si le parece, a comenzar por el primero, por el mieloma múltiple. Bueno, ¿cómo se realizó la investigación? ¿En qué estado está? El mieloma múltiple son casualidades, ¿no? Porque realmente, ¿por qué elegimos muchas veces, por qué eliges una enfermedad? ¿Por qué eliges el mieloma múltiple, ¿no? Bueno, interesó mucho a nuestro colaborador, que es Andrzej Koklowski, que es un investigador polaco del Battle Center de Medicina Matemática en el Hospital de Niños de Ohio, ¿no? Tenemos con él una relación muy estable desde hace varios años, ¿no? Y en particular es el codirector de la tesis doctoral de Óscar Álvarez, ¿no?, que esperemos que se presente próximamente, en febrero de 2020, ¿no?, sobre la modelización de la estructura terciaria de las proteínas, ¿no? Las proteínas son, por así decirlo, unas partes constitutivas muy importantes de todo organismo, ¿no? En el caso del mieloma múltiple, lo que interesa es que hay una acumulación de células cancerosas en la médula ósea que originan una acumulación de proteínas, ¿no?, deficientes, ¿no? Que no sé, es un poquitín como en el Alzheimer, ¿no? Hay acumulación de unas proteínas que no se reciclan, ¿no?, y que se duda si puede ser la causa o no de la enfermedad, ¿no? Entonces, bueno, empezamos un poquitito, Andrei nos comentó, podríais mirar datos que ya están almacenados en bases de datos genómicas sobre esta enfermedad, y le dijimos que sí, y entonces empezamos a ver cuáles eran las vías
o los mecanismos genéticos implicados en que las células plasmáticas no funcionen como deberían serlo, ¿no? Y bueno, salieron cosas muy interesantes y en particular sale, como sale en la esclerosis múltiple, la hipótesis infecciosa. Es decir, que posiblemente se deba, cuando se dice posiblemente es, claro, cabe un grado de incertidumbre, ¿no? Pero nosotros con diferentes métodos ven siempre la misma cosa y en particular vieron que la hipótesis infecciosa en el mieloma múltiple está muy bien representada, ¿no? Luego vimos otra serie de cosas como que nos confirmaron que los tiros eran los adecuados. Por ejemplo, está implicada también el metabolismo de la vitamina D. Parece ser que no solo en mieloma, en otras enfermedades los enfermos tienen deficiencia en vitamina D, ¿no? Entonces nosotros sin buscarlo, pues apareció de manera natural, ¿no? Claro. Es decir, ¿cabría dar paso a pensar que podría producirse por una infección? Sí, eso es lo que creemos. De hecho, estudiamos varios conjuntos de datos, ¿no? Relacionados con el mieloma múltiple que miran diferentes aspectos del mieloma, ¿no? Por ejemplo, hay diferentes tipos de mieloma, más o menos agresivos, ¿no? Y entonces intentamos entender, ¿no?, cuál era la diferencia genética que los diferenciaba, ¿no? Y entonces lo que vimos es que básicamente eran vías genéticas relacionadas con la respuesta del sistema inmune y con enfermedades infecciosas. También los enfermos de mieloma múltiple tienen anormalidades genéticas como es la deleción del cromosoma 13, ¿no? Entonces estudiamos cómo esa delección es borrar, ¿no? Es decir, hay toda una serie de genes del genoma que están borrados, ¿no? Cómo esa delección impacta las vías genéticas, ¿no?, a nivel de la transcripción, ¿no? Y eso origina que hay ciertas funciones que son deficientes, ¿no? También vimos, y por eso también lo publicamos, nos decidimos a intentar publicarlo, y eso un poquitito limita también el estudio del mieloma, que hay cantidad de genes que son muy importantes, que son genes que no están caracterizados. Es decir, cuando digo que no están caracterizados, son genes que se llaman LOC-XXX, ¿no? Aparecen con LOC, y eso solo se conoce la localización, pero no se conoce su función, ¿no? Entonces eso es importante publicarlo porque pese a que dimos ya resultados, ¿no?, sería muy interesante que hubiese investigaciones sobre partes del genoma que no están estudiadas convenientemente y que bueno, de hecho están implicadas en el progreso de la enfermedad, ¿no? Claro. Claro, entiendo. Bueno, recordar que el mieloma múltiple es un cáncer de células plasmáticas, es decir, uno de los tipos de células más importantes del sistema inmunitario que se encuentra en la médula ósea, tal y como decía Juan Luis. Pasamos a la esclerosis múltiple. ¿Trabajo similar el realizado o con diferentes características? Trabajo similar, pero con un paso más. En el caso de la esclerosis múltiple, además, bueno, lo interesante de ese trabajo es que trabajamos también con diferentes conjuntos de datos, ¿no?, y aprendimos de unos, predijimos otros conjuntos de datos y los resultados fueron espectaculares, lo cual implica que cuando tú eres capaz de predecir aquello que no has observado, has aprendido, ¿no? Eso es el aprendizaje, ¿no? Cuando tú eres capaz de generalizar, cuando los alumnos empollan, por ejemplo, ¿qué es un empollón? Es el que memoriza, pero no generaliza, ¿no? Pues estos métodos son iguales, ¿eh? Observan una serie de datos que son altamente indeterminados, porque genes hay muchos y pacientes, desgraciadamente, hay pocos, ¿no? Y luego intentan predecir otro conjunto de datos. En el caso de la esclerosis múltiple, bueno, pues fuimos capaces de detectar diferentes conjuntos de datos que eran compatibles, es decir, que estaban medidos en plataformas genéticas similares, ¿no? Y vimos que la predicción era superior al 90-95%, ¿no?, a ciegas, ¿no? Analizamos esos datos, esos genes, ¿no?, y vimos que el gen cabecera más importante es un gen que codifica la producción de hemoglobina, ¿no? No solo quedamos ahí, dimos un paso hacia adelante y vimos que las vías genéticas alteradas también están muy relacionadas con la vía que se llama interferón. La vía interferón es una vía de señalización de infecciones por patógenos, ¿no? Y en particular salieron varias, como puede ser el virus de Epstein-Barr,
también está la mononucleosis, bueno, que esa es la mononucleosis, perdón, algunos virus del herpes, ¿no? Aparecen, Sí. puede ser la gripe, ¿no? Entonces, creemos que está muy claro que, en este caso, la posible causa o la causa más probable de infección, de desarrollo de la esclerosis múltiple son las infecciones por patógenos, ¿no? Y entonces dijimos, bueno, dado que tenemos un conocimiento, parece ser bastante correcto de lo que son las vías genéticas alteradas, vamos a dar un paso más, ya lo teníamos preparado, y entonces hicimos el reposicionamiento de fármacos, ¿no? Y entonces nos salen una serie de fármacos que son muy interesantes. Sí. Son muy interesantes porque son, a ver si lo explico bien, son inhibidores de las histonas de acetilasas. ¿Qué eso es? Las histonas son unas proteínas, volvemos otra vez a las proteínas, sí. ¿no? Es decir, que no solo son los genes, son las proteínas. proteínas. Comprender las proteínas es muy importante, ¿no? Que forman parte de la estructura del ADN, que Sí, dan la sí. estructura. Bueno, entonces esas histonas, cuando se acetilan, cogen grupos acetilos, eso es un proceso natural, un proceso biológico necesario para que el ADN no sea muy flexible, no sea muy rígido, ¿no? Sí. Entonces pierde rigidez y al perder rigidez eso genera que los genes se puedan transcribir. Es decir, que la acetilación favorece la transcripción genética, Sí. ¿vale? En cada célula diferente. en cada ¿no? célula. Bueno, cuando quitas grupos acetilos, ¿no? O hay un proceso que también se llama metilación, que es algo diferente, ese sí es un proceso epigenético, viene del exterior, ¿no? Cuando o añades grupos metilos, entonces ocurre que el ADN se hace más rígido. Al hacerse más rígido, los genes no se transcriben, es decir, se silencian, ¿no? Sí. Entonces vimos que los fármacos que aparecen relacionados con que ayudarían a cronificar la esclerosis múltiple, aunque ya hay varios medicamentos que han salido, ¿no? Son inhibidores de histonas de acetilasas, es decir, que en cierta manera inhibirían la transcripción de unos genes y favorecerían la transcripción de otros. ¿Cuál es lo interesante? Lo interesante es que se conectan estos tratamientos con otra enfermedad que parece que no tiene nada que ver y que sin embargo está relacionada con la esclerosis múltiple y es muy difícil de diferenciar, que es la fibromialgia y el síndrome de fatiga crónica. Son dos enfermedades. De la cual hablamos ya en... Claro. Entonces, esta investigación se hizo con Leroy Saligan, que es experto en fibromialgia y fatiga crónica, y se hizo porque la esclerosis múltiple muchas veces al inicio de los síntomas, los especialistas es muy difícil para ellos diferenciar los síntomas, es decir, es uno o es lo otro, ¿no? Entonces les interesó mirar, entender las bases genéticas alteradas de la esclerosis múltiple. Ya sabemos cosas también de la fibromialgia y de la fatiga crónica, y sale algo que es muy interesante, sale que hay tratamientos que son comunes, en particular estos inhibidores de histonas, un tratamiento que habría que verlo más en detalle, que se llama la tricostatina A, y analizamos, dimos un paso más, además, ver por qué ese tratamiento podría funcionar. Claro. Y vemos que este tratamiento, independientemente de que se trate de una enfermedad o de otra, actúa sobre una vía genética que no la esperábamos, que es la vía del glutamato, que es un neurotransmisor que en publicaciones anteriores vimos que es la vía fundamental que está asociada al desarrollo de la fatiga crónica no sé si lo lié mucho, en enfermos con cáncer de mama. Es decir, que es como diferentes enfermedades, ¿no? Que viven en mundos diferentes, que a nivel del diagnóstico son parecidas, que si son síndromes es que no se conoce, realmente un síndrome es una enfermedad que no se conoce, y al final hay como diferentes hallazgos, ¿no? que nos llevan al mismo sitio. A una raíz común, quizás. A una raíz común, y es la vía del glutamato. Entonces estamos muy esperanzados porque independientemente de que sea esclerosis múltiple, fatiga crónica o fibromialgia, también en contacto con la Asociación de Enfermos Asturianos de Fibromialgia y expertos del Vall d'Hebron, junto con los investigadores americanos, queremos explorar más estos hallazgos. Ahora que lo cita, para una universidad pequeña, como es la Universidad de Oviedo,
Conseguir estas colaboraciones con estas personas de Estados Unidos, quizás muchas veces cuando pensamos en estos científicos de Estados Unidos nos imaginamos bueno, pues unos entornos enormes con unas potencialidades enormes. ¿Es básico y además un lujo? Es muy sencillo. ¿Sí? Es mucho más sencillo colaborar con expertos americanos que con expertos españoles, ¿no? ¿Ah, sí? Sí, porque a ellos les seduce la sencillez. Ah, Entonces, bueno, de hecho, hoy todavía me está enviando un correo electrónico Andrei, que nos invitaba a mí y a miembros de mi grupo, en particular al Kiko de Andrés, a ver si podíamos ir este verano a Ohio sí. y pasar ahí un mes, ¿no? Entonces, porque ellos ven la necesidad, es decir, ven la necesidad, son abiertos, no tienen a priori, tienen a posteriori, entonces ven que las cosas funcionan y si las cosas funcionan, esa es la historia de América. La historia de América está hecha de la emigración Sí. que llega a América y que el sueño americano es ese, es el poder sentirte parte de ese país Sí. y aportar lo que puedas, ¿no? Entonces ellos a nivel de investigación son muy abiertos y les da igual que vengan de una universidad, bueno, Sadoveo tampoco es que sea desconocida, ¿no? No. Pero no es Purdue, ni es Harvard, ni es Johns Hopkins, Sí. les da igual. Ellos no juzgan de dónde vienes, juzgas tus trabajo que hallazgos. se realiza, ¿no? Claro, entonces estos son ya colaboraciones de años, ¿no? Claro. Y hay una confianza que es extrema. Es decir, saben que nosotros, primero, ni vamos a mentir, ni vamos a dejar el problema a medias, ni vamos a hacer una chapuza, ¿no? Esos son temas que allí se llevan muy mal, ¿no? Es decir, es más, muchas veces corre prisas los resultados. Hace poco estábamos estudiando, de hecho tenemos resultados sobre la predicción de neuropatías en mujeres que están tratadas, que tienen cáncer de mama y están tratadas con ciertos tratamientos, ¿no? Entonces generan como efecto secundario neuropatías, ¿no? Y tenía que presentarlo Steve Sonis, que es profesor de Harvard, a una empresa farmacéutica con la que ellos colaboran y nosotros por ende, porque también ayudamos en el trabajo, ¿no? Es una manera de financiarse, ¿no? Y le envié unos resultados y entonces estaba muy contento y al poco tiempo le dije, Steve, wait, por correo electrónico, obviamente, y me dice, ¿qué pasa? Y digo, bueno, que no sé si me habré columpiado en un, claro, son muchas operaciones, ¿no? Y me dijo, no problem, take your time, tómate tu tiempo, míralo, ¿no? Y me dices, ¿no? Pero dímelo antes de pasado mañana, que pasado mañana marcho para Nevada, ¿no? Entonces, bueno, tomó el tiempo que tomó, estuvimos hasta las 2, 3 de la mañana trabajando y le dijimos, Steve, estaba bien, lo que pasa es que estamos cansados porque estábamos viendo ficheros, es verdad, estábamos viendo ficheros diferentes. Entonces, ese es el ejemplo que yo siempre cito, que no tienes miedo a decir, oye, me he equivocado y lo que te he enviado es todo falso, ¿no? Claro. Porque saben, que no fue el caso, pero saben que no es algo buscado, ¿no? Es decir, puede ocurrir, el fracaso y el éxito son en investigación no hay, es decir, yo me he paseado por muchos países y conozco varios sistemas, el francés, el inglés, el alemán, los japoneses, pero a nivel de investigación como Estados Unidos no hay nada. No hay nada. Por apertura, por financiación, lo que pasa que es un sistema duro, obviamente, porque si no da resultados, pues en cierta manera el avance se basa en eso, ¿no? En que son muy exigentes sobre lo que haces, ¿no? Claro. Bueno, para finalizar, quizás lo que más interese a quienes nos estén viendo, ¿no? Decía la nota que nos enviaba la universidad, se abren nuevas vías para futuros tratamientos. ¿Hay un horizonte en plazo de decir, oye, pues si esto va bien, el nuevo tratamiento podría estar listo en...? Bueno, una cosa, yo no quiero crear falsas esperanzas, Claro, porque de hecho hubo un congreso hace poco, hace 3 semanas, y estaba lleno de pacientes, sobre pacientes de fibromialgia. ¿No? Y empezaba hablándoles, dirigiéndome a ellos, diciendo que a cuántos de ellos había 300 pacientes, mucha gente, ¿no? Les gustaba el refranero, ¿no? Y todos levantaron la mano. Y dije, bueno, pues hay un refrán que a mí me encanta, que es vísteme despacio que tengo prisa. ¿Vale? Es decir, que la investigación necesita tiempo y necesita medios, ¿no? Lo bueno de este tipo de técnicas, y lo que es increíble, es que son técnicas, son medicamentos que muchos de ellos ya están, la mayor parte de ellos, aceptados. Es decir, se conocen sus efectos secundarios. Lo único que habría que hacer sería reposicionarlos, cambiarles la prescripción, ¿no? Y eso se puede hacer, ¿no? Solo hay que buscar
hospitales que lo quieran hacer, ¿no? Ahí las asociaciones de pacientes yo creo que juegan un papel primordial, porque ellos son los primeros implicados en solucionar ese tema. Hay temas, por ejemplo, que estamos ahora también con ellos, como el cáncer de mama metastásico, ¿no? En los cuales además se podría aplicar esas técnicas mediante la modalidad de uso compasivo. Me explico, no es trabajar con los humanos como cobayas, es utilizar un medicamento que se conoce y ya está utilizado, puede ser un medicamento quimioterápico, que se utiliza, yo qué sé, para cáncer de próstata o incluso para cáncer de mama en otras prescripciones. Y eso, pues ahora tenemos resultados sobre cáncer de mama metastásico, vamos a ver si los publicamos ya, porque llevamos 1 año y pico esperando la publicación. Tenemos resultados sobre Alzheimer, que son muy esperanzadores, ¿no? Con medicamentos justamente, fíjate, que el principal es un medicamento que se utiliza en cáncer de mama. Que se utiliza en cáncer de mama porque todo esto se mide sobre líneas celulares. En las líneas celulares no hay líneas celulares de 20.000 cosas, hay líneas celulares de cáncer de mama, hay líneas celulares de leucemia, hay líneas celulares de cáncer de próstata y para de contar, poco más, ¿no? Entonces, claro, tú dices, ¿has reposicionado este fármaco en esta línea celular? Puede ser que en una línea celular del cerebro no funcione, o puede ser que sí. ¿Vale? Entonces esto permite acelerar, generar hipótesis. Lo que pasa es que no solo quedamos con el nombre, luego analizamos, como dije antes, por qué sí o por qué no, qué hay por detrás, ¿no? Incluso podemos ver combinaciones de fármacos que amplifiquen los efectos, ¿no? Entonces estamos con eso, estamos con el Alzheimer, estamos con el Parkinson, donde salen cosas muy interesantes, además hace poco que se confirman por otros hallazgos de otros investigadores, en este caso americanos, ¿no? Que probaron que salió la noticia, yo creo que hace mes y pico, ¿no? Que con un tratamiento para tratar el ictus, ¿no? Pues veían que los pacientes Alzheimer mejoraban, tenían una mejora en la memoria, ¿no? Fíjate. Pues Alzheimer, cáncer de mama metastásico, Parkinson, bueno, son distintas líneas de investigación las que tienen abiertas, en este caso, el equipo que lidera Juan Luis Fernández Martínez, catedrático de la Universidad de Oviedo. Vendrá a contárnoslo. Sí, esperemos que se acepten rápidamente. Lo que pasa que es muy complejo porque, claro, cuando intentamos impactar además en revistas que se dedican a la enfermedad, ¿no? Si es el cáncer de mama, cáncer de mama. Si es Alzheimer, Alzheimer. Y entonces eso implica un esfuerzo porque los revisores son expertos en la enfermedad, cosa que nosotros, aunque trabajamos con médicos, no lo somos, ¿no? Entonces eso, hay toda una serie de barreras de entrada grandes, ¿no? Pero yo espero que salgan, es un trabajo de ya varios años, eso no es que venga del mes pasado, ¿no? Y llega un momento que ya cuando las barreras se caen, ¿no? Entonces empiezan a salir resultados y esperemos que tengamos razón. Eso es lo... ¿Cómo dices eso, que tengamos razón? Bueno, pues, hombre, porque cabe una incertidumbre. Si el tema fuese tan fácil, con billones de dólares que se han gastado en la investigación del cáncer, se hubiese solucionado definitivamente. No se ha solucionado, se ha avanzado. ¿Vale? Y la idea es cronificar antes de poder solucionar. Entonces, bueno, esperamos que sí. Ese es nuestro objetivo. Pues esperemos que así sea. Juan Luis, muchísimas gracias. No, gracias a vosotros. Y si no nos vemos antes, felices fiestas y feliz año. Esperemos igualmente, y esperemos que el próximo año traiga cosas... El 2020 ya a mí me suena bien. Bueno, al menos, oye... Para mí el 2019 familiarmente fue complejo, ¿no? Pero esperamos, siempre hay que mirar hacia el futuro, y yo el 2020 lo veo... Cuando era joven... Me comentabas de tu hijo, ¿no? Que para él la distancia es Múnich o no Múnich. La distancia más lejana que hay en el universo mundial para mi hijo es Múnich. Es increíble. Todo lo que sea más lejos de Múnich es muy lejos, todo lo que sea más cerca de Múnich es más cerca. Tienes razón, al fin y al cabo, tienes razón. Para mí era el 2040. Es el punto geográfico al que más lejos ha llegado él y entonces él considera... Entonces eso es el infinito. Claro. Tienes razón, lo comprendió todo. Para mí era el 2040. Es curioso, al hilo de esto, y nos vamos del tema, pero bueno, cómo evoluciona el tema, porque me contó mi padre que cuando él tenía la edad de mi hijo, su horizonte era Grau.
Grao era el que marcaba el límite. Bueno, es que Grao es una gran villa, ¿eh? Claro, era la última Claro, frontera. era la Todo última lo que fuera frontera. más allá de Grao, él consideraba al pasar en el autocar que ya estaba, vamos... Era Fisterra. Fisterra, en este Fisterra, caso. sí, Pues sí, sí. ahora para mi hijo es... Pues bueno, para mí era el 2040. 2040, Y estamos en el 2020. Estamos ya en 2020. Es decir, que quedan 20 años para que solucionemos todas estas enfermedades. no queda nada, no queda nada. Ahí está, a la vuelta de la esquina. Muchísimas gracias A por ti, estar a con ti, a nosotros ti. esta noche. Nos vamos a publicidad. Bueno, disculpen por este pequeño inciso espacio-temporal entre Múnich y Grado y volvemos para continuar con más temas. Bueno, pues continuamos el programa de esta noche. Vamos a cambiar totalmente de asunto. Bueno, vamos a hablar, como hablamos cada aproximadamente 15 días, con los profesionales del Indurot, que, bueno, como saben, tienen suscrito un convenio de colaboración con esta casa en la cual, bueno, pues difundimos, ellos nos cuentan qué labores son las que realizan, no solo en Asturias, sino también, bueno, pues más allá de nuestras fronteras, incluso en algunos casos de las fronteras españolas. Bueno, en este caso nos vamos a quedar en Asturias, porque si a una persona, si a un asturiano le preguntaran, y alguien de fuera también, ¿no? Bueno, ¿cómo es el paisaje de Asturias? Pues te diría montañas y prados, y si es de aquí diría montañas y prados. Bueno, pues hay praderas, hay praderas de siega, hay praderas de cultivo, hay praderas dedicadas al ganado, pero esto no se ha mantenido inalterable con el paso de los años, no. Bueno, pues todas aquellas praderas dedicadas pues, a la ganadería y también a la siega han experimentado cambios y además importantes, sobre todo en los últimos, bueno, pues podemos decir casi 50 años. Bueno, nuestra siguiente invitada nos lo aclarará, no solo en España, no solo en Asturias, sino también, bueno, pues en toda la parte sur de Europa. Bueno, para hablar de este tema y más en general, se encuentra esta noche con nosotros la doctora Pilar García Manteca, ella es bióloga, coordinadora de las áreas de Ecología y Sistemas de Información Geográfica en Indurot. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues entonces, tenemos en la pantalla SOS praderas, praderas en este caso, hay que pedir una S a los Reyes Magos o a Papá Noel, o a los dos. Bien, ¿qué significa? ¿Qué hay detrás de SOS praderas? ¿En qué consiste este proyecto? Bueno, SOS Praderas es un proyecto europeo cofinanciado con fondos para el desarrollo regional, fondos FEDER, y lo que intenta es promover el desarrollo sostenible y el mantenimiento de algunos de los prados de siega tradicionales en Asturias. Y esto, bueno, pues dentro de este programa, que es un programa Interreg, como digo, financiado por Europa, y siempre buscando la conservación de la mayor biodiversidad. Estos programas promueven esto, es un programa de medio ambiente, y también el desarrollo local sostenible. Claro. Interreg SUDOE, entonces, ¿cómo lo podemos traducir? Interreg SUDOE son proyectos, como digo, con financiación europea, FEDER, que se centralizan buscan la colaboración entre regiones del suroeste de Europa, de ahí lo de SUDOE, y entre estas regiones pues están todas las de España, Portugal, algunas del sur de Francia y del Reino Unido. Y promueve, bueno, tiene varias líneas, una de ellas es la de medio ambiente, que es en la que está este proyecto, pero hay otras como la del cambio climático, o la economía baja en carbono, etcétera, ¿no? Los prados de siega, aunque para los profanos en la materia pudiéramos pensar que no, merecen una protección medioambiental. ¿Por qué? Si muchas veces pensamos, bueno, está ahí el prado y la hierba crece sola y hay que segarla. Bueno, no todos los prados de siega son iguales. Hay, en nuestra economía hay praderas que son praderas monofíticas, que llamamos, de una única especie o dos, que son sembradas y manejadas de una manera intensiva para la producción ganadera rentable, digamos, ¿no? Estos prados de siega no están protegidos por la Unión Europea. Sin embargo, hay algunos hábitats de interés comunitario que están protegidos dentro de una directiva europea que se llama la Directiva Hábitat, que tiene un anexo en el que enumera una serie de hábitats que necesitan protección en Europa.
2 de ellos son prados de siega que tenemos en nuestro territorio. Son prados de siega de montaña, prados de siega con un manejo tradicional, no esas praderas que se siembran, se siegan con grandes maquinarias, sino prados de siega que tienen un manejo que permiten que se conserve esta biodiversidad. Por lo tanto, Europa promueve la conservación de estos ecosistemas. Y además de que los promueva desde el punto de vista, digamos, medioambiental, por su biodiversidad en esta directiva, pues tienen también un interés, digamos, socioeconómico muy importante para nuestra región, porque mantienen parte de esas poblaciones que ahora están tan de moda de la España vaciada, ¿no? Mantienen algunas poblaciones que solo podrían vivir de estos sistemas de explotación, que son los mejores posibles en estas zonas, ¿no? Aunque sean poco rentables. Aunque sean poco rentables. De hecho, la gente que aún perdura, yo creo que es gente que, bueno, evidentemente si quisieran una mayor rentabilidad económica quizás se dedicarían a otra cosa, ¿no? Porque son muy poco rentables. Pero es gente que está muy afianzada en su territorio, que lo valora la producción que realiza, el ganado que tiene, pues la carne tiene más calidad porque se alimenta de pastos con mayor valor nutricional y libres de productos químicos en su manejo, de pesticidas, y que promueven una economía circular, ¿no? Son sostenibles ecológicamente. Las semillas vuelven al prado a través de los excrementos del ganado. El manejo es muy adecuado al territorio en el que están implantados. Correcto. ¿En Asturias actúan principalmente en los picos de Europa? En este proyecto sí. Este proyecto Interresudoe pues, se realiza siempre dentro de espacios de la red Natura 2000, es una red europea de espacios protegidos. Y en este proyecto pues, participan una larga lista de espacios protegidos de esta red y dentro de Asturias el Parque Nacional de Picos de Europa es el representante, sí, se ha hecho ahí. ¿Y qué se puede hacer para mantener bueno, pues estos prados, estas praderas, acorde a lo que me está contando? Pues bueno, es una tarea difícil porque, como decimos, tienen poca rentabilidad, ¿no? Entonces, bueno, lo que ha hecho el proyecto ha sido, primero, constatar que el abandono y la pérdida es real. Se ha hecho un estudio con fotografías históricas desde los años 50. Luego se ha hecho un estudio en un periodo temporal intermedio sobre el año 2000 y al final en el 2017 para ver cómo han disminuido estos prados en estas regiones, ¿no? Esto ha sido lo primero. Luego se ha caracterizado la composición florística porque no es la misma la que hay en Portugal, que es un socio miembro, en el norte de Portugal, la que tenemos aquí o la que tienen en el Pirineo aragonés o el Pirineo francés. Hay algunas diferencias, sí, en cuanto a la abundancia y la composición de las semillas, de las especies. En un metro cuadrado de estos prados de siega se pueden encontrar más de 40 especies vegetales diferentes. De ahí su interés desde el punto de vista de la biodiversidad, además de todas las especies animales vinculadas a ellas, insectos, mariposas, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, lo primero que se ha hecho ha sido constatar esta pérdida, identificar la composición florística y se ha hecho también un protocolo, colabora en este proyecto una empresa de Córdoba, que es de producción de semillas silvestres, para lograr paquetes de semillas certificados que tengan la composición florística adecuada para cada uno de estos territorios y que permita su utilización en tareas de restauración de diferentes tipos, ¿no? Pero lo más importante quizás ha sido, para su mantenimiento, ha sido las conversaciones que se han tenido. Se ha realizado un manual de buenas prácticas agrícolas y en base a ello se han tenido conversaciones con los gestores o los que están promoviendo ahora la nueva política agraria común, en la intención de convencerles de que fondos de la nueva política agraria común deberían ir destinados a conservar estos sistemas poco productivos. Muchas veces los fondos de la política agraria, que son muchos, pues se están invirtiendo en sistemas que son más productivos y quizás menos necesitados, ¿no? Y además Europa promueve pues eso, la economía sostenible y estos sistemas, pequeños sistemas con una pequeña ayuda, seguramente podrían
mantenerse en el tiempo. Estos ganaderos que están al borde de su capacidad, digamos, para vivir de ello. Precisamente de eso quería preguntarle. Cuando bajamos a la base de la pirámide, ¿no? Cuando ustedes o quien le toque explicarlo esto a los ganaderos, a los habitantes fijaos en la zona, se les explica todo esto, se les habla de Interreg, Sudoe, bueno, se les habla del proyecto SOS Praderas. ¿Ellos cómo lo reciben? Pues bien, yo creo que, como te decía, los ganaderos que aún perduran en estos sistemas, que son sistemas de montaña, pequeños pueblos, muy difíciles de manejar el territorio por la pendiente, la distancia a veces a la población y tal, pues si perduran ahí es porque le tienen arraigo al territorio, ¿no? Y entonces cualquier idea que sea positiva para ellos y que les pueda suponer una esperanza de que van a poder continuar con su tarea, pues suele ser bien recibida. Es gente involucrada, yo creo, en el territorio, además de que está, en nuestro caso está dentro del Parque Nacional de los Picos de Europa. Sí se les explica. De hecho, para el proyecto ha habido que hacer mucho trabajo dentro de parcelas de propietarios a los que ha habido que pedir permiso, por lo tanto, explicarles en qué consiste el proyecto, cuáles pueden ser las ventajas o inconvenientes. Y siempre hemos tenido una colaboración realmente muy agradable con todos ellos, ¿no? Es gente participativa, sí, sí. Decía yo al principio que en las últimas décadas en el suroeste de Europa la vida agroganadera ha cambiado mucho. ¿En qué sentido? Bueno, pues digamos que antes la gente vivía de su territorio, muy vinculada a su población, con pocos medios mecánicos, ¿verdad? Y realmente no tenía aspiraciones a nuestra sociedad, que no existía, ¿no? Esta sociedad de consumo y de grandes ciudades. Y bueno, pues luego se ha mecanizado el campo, se han utilizado más los abonos químicos, se han utilizado, bueno, la gente pretende vivir en unas condiciones más cómodas, todos lo queremos, ¿no? Y se ha ido abandonando los prados que están más alejados de los núcleos de población, los que tienen más pendiente, los que son más difícilmente trabajables, en definitiva, con lo cual también mucha población pues, ha abandonado los pueblos, ¿no? El campo ha cambiado radicalmente, la población es menor, los prados que se utilizan para la economía agroganadera, que es la única posible en la zona, son menores y por lo tanto se ha restringido mucho los habitantes y el sistema socioeconómico ha cambiado. Y bueno, eso ha supuesto un abandono. Los prados de siega desaparecen, ¿qué los ha sustituido? ¿Y esto que los ha sustituido es peor, es mejor, es igual, es distinto? Es distinto, desde luego, desde un punto de vista biológico. Bueno, digamos que hay lo que se llama la sucesión natural, ¿no? Un prado de siega se abandona, se convertirá en un prado de diente. Un prado de diente, que solo se pasta, ¿no? Sí. Lo siguiente será un matorral, probablemente, y detrás del matorral vendrá un prebosque y un bosque, ¿no? Y nada es mejor o peor, todo está dentro de la sucesión natural del sistema. Probablemente un ecologista ultraconvencido pensaría que lo mejor para Asturias sería que todo estuviera en la etapa climática, que son los bosques. Los bosques es la etapa final de la evolución biológica en nuestro territorio, en gran parte de nuestro territorio. Sin embargo, yo creo que esta no sería una buena idea ahora mismo, el abandono de los prados de siega, porque son sistemas que ocupan un territorio muy pequeño, una pequeña superficie, y que tienen una gran biodiversidad, y que además tienen el valor de permitir una economía local sostenible y mantener las poblaciones locales arraigadas a su territorio. Lo importante en biología no es lo más maduro, yo creo que la diversidad del paisaje también es muy importante, porque, por ejemplo, un oso se refugia en un bosque o en un roquedo, en cama, en la roca, pero pasta en verano en un prado. Si todo fuera lo mismo, pues disminuiríamos las posibilidades. Hay muchos herbívoros que necesitan los prados, los pastos, o sea, todo, que haya biodiversidad del paisaje, siempre que esté dentro de los límites de lo razonable y de lo natural, pues es lo más positivo probablemente. Claro. Me señalaba que Asturias mantiene características comunes con otras zonas del suroeste de Europa, no iguales, pero bueno, sí quizás comunes. Si nos vamos más arriba, ¿cómo afrontan esto, por ejemplo, en Suiza? Digo por buscar un lugar orográficamente
un tanto similar a Asturias, pero fuera de nuestro ámbito suroeste de Europa? Pues no te lo sé decir con seguridad, pero bueno, Suiza, en la montaña de Suiza o del Tirol, pues hay explotaciones ganaderas muy rentables económicamente. Probablemente tengan, los valles son más anchos, el territorio permite que haya zonas más amplias, explotables y rentables. Yo creo que en nuestro pequeño territorio, donde los valles son muy angostos y el relieve realmente es muy fuerte. Para finalizar, cuando tratan con los habitantes de la zona, hace años, pues cuando había una herencia, le tocaron 5 praos, le tocaron 3 praos, le tocaron 4 praos en esta herencia, y era un capital tener estos 5, 4, 3 praos, los que fueran. Ahora es una carga para ellos tener estos praos. Por aquello de que es que la hierba no la quiere nadie. Personalmente, le digo, yo tengo un prao y hay que pagar porque alguien lo siegue y luego se lleve la hierba. Es decir, ya no es que le saques una rentabilidad, no, incluso te supone un gasto. Pues sí, es posible que sí. Lo que está pasando es que se abandona. En el territorio del que hablamos, que es la montaña, por ejemplo, bueno, pues estos son 3, se están abandonando, ¿no? La pérdida en picos de Europa ha llegado a ser del 80%, el 80% de los prados de siega desde los años 50 hasta ahora. Se están abandonando y eso es porque es una carga, supongo, evidentemente, ¿no? De ahí que se buscara que hubiera política, dentro de la política agraria común, ayudas financieras para el mantenimiento de estos sistemas, siempre que se mantengan dentro del manual de buenas prácticas. O sea, no solo es mantenerlo, segarlo porque me pagan para ello, sino porque lo ciego de la manera tradicional, que aseguro que se va a volver a sembrar con las semillas autóctonas, que no va a haber químicos, que la producción va a ser saludable, digamos, ¿no? Cuando se refiere a se sigue de manera tradicional, ¿estamos hablando de gadaña o se puede mecanizar? No, se puede mecanizar. De hecho, bueno, casi todo el mundo tiene algo para segar, ¿no? Pero no son estas grandes maquinarias que apisonan el suelo y que se llevan la hierba inmediatamente empacada sin posibilidad de que la semilla quede allí, como se hace tradicionalmente, que se siega, luego se voltea y se recoge, ¿no? O se recoge con empacadoras, claro, ya no es como antes que hacían aquellas pilas de hierba, pero a pesar de eso, ese sistema sigue siendo, digamos, útil biológicamente y ecológicamente sostenible. Como dicen los que viven del campo, a este prao hay que meterle un pascualín. Un pascualín es un tractor pequeño. Esos tractores pequeños. Es un tractor pequeño, un pascualín, que tanto ayuda en las labores agrícolas. Pues Pilar García Manteca, doctora Pilar García Manteca, bióloga, coordinadora de las áreas de Ecología y Sistemas de Información Geográfica de Indurot. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. Bueno, pues ahora cuando un día cogemos el coche y nos vamos hasta Picos de Europa y decimos, mira, esta pradera es de las que hablaban en el Indurot, está tratada de forma, o está segada de forma, sostenible y tradicional. Muchísimas gracias por estar esta noche. Un placer. Nos vamos muy rápidamente a publicidad, volvemos y continuamos el espacio esta noche, hasta ahora. Bueno, pues continuamos el espacio de esta noche. Vamos ya afrontando lo que es la recta final del mismo. Como saben, bueno, pues nos aproximamos a toda velocidad hacia uno de los puentes festivos más importantes y también más largos en extensión del año, el puente Constitución Inmaculada. Bueno, pues muchas personas se preguntarán, ¿y ahora qué hago yo estos días? Que se me cae la casa encima, que ya coloqué los adornos de Navidad en casa, ya no tengo que hacer, ya no sé en qué voy a emplear el tiempo. Bueno, pues vamos a darles algunas alternativas, como puede ser, por ejemplo, las que vemos con Carmen Baragaño en la Agenda Cultural Asturias Escultura, pero vamos a ir un paso más allá
y vamos a hablarles de una feria de coleccionismo, una feria vintage, de esas que dicen también, que va a ser los días 6, 7, 8, miro hacia abajo porque tengo ahí la chuleta, los días 6, 7 y 8, 6, 7, 8 y 9 de diciembre en Villaviciosa, más concretamente en la Plaza de Abastos, en la calle Balbín Busto. Miguel, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Miguel Martínez, presidente de la Asociación OCEN, y toda una eminencia en lo que tiene que ver con las ferias de coleccionismo, los friconcios, el mundo vintage, todo esto. Oye, Miguel, estoy mirando que es fácil leer al revés, porque estoy leyendo desde aquí. Voy así disimuladamente, leyendo al revés. Además, señalar también que la feria va de 10 de la mañana a 9 de la noche, todos esos días, 6, 7, 8 y 9, y que la entrada es gratuita. Bueno, no suelen ser muy caras las entradas a estas ferias, pero bueno, en este caso, en Villaviciosa, es gratuita. ¿Por qué recurrimos a Miguel Martínez, presidente de la Asociación OCEN? Bueno, pues al margen de porque es el que más sabe de este tema, ya saben, organizador de la Feria Internacional de Coleccionismo de Mieres, bueno, pues es también colaborador de esta feria como asesor, bueno, pues echando una mano a la persona que lo pone en marcha. Miguel, ¿qué nos vamos a encontrar en esta feria de Villaviciosa? Bueno, pues esta es una feria un poco novedosa, pero que tampoco es tan novedosa porque tiene una trayectoria, una historia detrás, te cuento. Mira, esta feria ya se llevaba realizando desde hace varios años en Villaviciosa, en este puente, y estaba siendo organizada por otra persona, por otra organización, ¿de acuerdo? Sucede que, bueno, por diferentes causas esa persona no puede organizarla este año y, bueno, pues la responsable de la asociación Astur Vintage, que es la que está colaborando también con esto, conocida mía y además colaboradora en la Feria Internacional de Mieres de Coleccionismo, bueno, pues me comentó la propuesta de decir, oye, es una pena, pues una feria que funciona, es una feria que lleva un tiempo y, oye, pues mira, por no dejarla caer, ya que estamos vinculados de alguna manera al coleccionismo, pues podríamos recuperarla y ese puente en Villaviciosa y tal. En fin, que yo le dije, bueno, cuenta conmigo, vamos a intentar, sí, hombre, vamos a echarlo ahí prácticamente a la carrera, porque claro, no había sin plazos, sin nada, pues desarrollamos ya llevamos una serie de contactos para hacer la feria y desarrollamos esta idea que promueve realmente Astur Vintage, pero que es en colaboración con Asociación OCEN, porque bueno, pues estamos las dos entidades ahí organizando y realizando un poco toda esa labor organizativa. Y en este caso, pues la feria, a ver, es más pequeñita que la de Mieres, es en la Plaza de Abastos de Villaviciosa, serán como unos 30 puestos, y bueno, principalmente es de coleccionismo, pero sobre todo aquí también metemos la palabra antigüedades y vintage, porque también hay, bueno, pues una importante presencia de objetos o productos más enfocados también a las antigüedades y a lo vintage que el propio coleccionismo. Como sabes, en la feria de Mieres hay de todo, pero es cierto que siempre la hemos enfocado muy referente al coleccionismo puro y duro, más que a lo mejor a los muebles y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, en este sentido, pues yo diría que podría ser como un apéndice de esa feria. Vamos a intentar que sea un proyecto nuevo, desde cero, contando con la trayectoria de las ediciones anteriores y bueno, pues tratando de ofrecer un atractivo a esa plaza de abastos que va a estar abierta con las pescaderías, con todas estas cosas, pero que en el centro de la misma va a haber también una opción de poder encontrar pues objetos antiguos, stands de coleccionismo, todo este tipo de cosas, ¿no? Oye, es bonito, ¿no? Y además se pasa una jornada a lo mejor bien agradable en Villaviciosa, oye, una villa bien bonita también y dices, pasas un día del puente, ya no te digo que pases los 4 días, pero al menos uno de los días del puente dices voy hasta allí. Efectivamente, la idea es que, a ver, me gustó que fuese en un marco como el de Villaviciosa, no siempre Avilés, Gijón, Oviedo, o las ciudades principales que ya tienen también mucho evento y que, oye, pues evidentemente está muy bien que lo tengan, pero también es interesante fomentar y promocionar los eventos culturales, los actos de este tipo en concejos que, oye, pues también tienen un atractivo y Villaviciosa es un sitio muy guapo, es una villa muy guapa, que, bueno, pues les pasa como muchos pueblinos costeros y muchos pueblinos de por ahí de esa zona que en verano es cuando más tienen brillan y tal, pero vida. en invierno pues también tienen que tener sus cositas. Y entonces creo que es un buen momento para que la gente no solamente encuentre ese tipo de objetos que está buscando, sino también para que participe, porque puede ir allí, llevar cosas, intercambiar, ese tipo de cosas. Además, Miguel, te voy a decir algo que siempre lo comentamos también. Se acerca Navidad con Papá Noel y los Reyes Magos ahí tocando la puerta.
muchas veces, oye, ¿qué vas a pedir? Pues mira, no lo sé, porque gracias a Dios tengo de todo y no necesito nada perentoriamente, pero antes de que te caigan unos calcetines o unos pañuelos Sí, claro. o una Unos camiseta de calzoncillos. estas, unos calzoncillos y tal, Claro. pues a lo mejor sí se puede encontrar un detalle de algo que tuviste cuando eras un guaje, cuando eras pequeño, Claro. que ya no lo hay por las tiendas y sí se puede encontrar aquí, ¿no? Siempre lo comentamos y la fecha de esta feria además llega en un momento perfecto. Porque, Miguel, tú y yo como hombre, si nos regalan calcetines, resta puntos. Bueno, me voy a decirte una cosa, resta puntos, pero me voy a decirte una cosa, los soy también muy guapos. Yo me regalaron calcetines de Capitán América, de Iron Man, de cosas de este, y al final los disfrutas. Que no, los, hombre, los que no, pones. no. Pero sí, es verdad que, claro, Exige otra y el cosa. típico regalo que te faen, bueno, pues les madres, les abueles y tal, y dices, bueno, está muy bien, os das uso, pero un regalo, yo siempre pensé que además los regalos Sí. tienen que ser algo que sea... Yo no digo que sea inútil, pero tiene que ser algo que mole y Sí. tal, y que te guste mucho y que tal, aunque luego lo tengas ahí y no lo uses nunca, ¿no? Efectivamente. Pero eso, y sí, en este tipo de ferias es habitual encontrar cosas que, bueno, pues siempre deseaste y ahora pues tienes la opción de conseguir, ¿no? Y pues en un momento determinado ya no solo te regalas a ti mismo, pero también encuentras cosines que puedes decirte, ostras, pues meca esto, mira, pudiese llegar a hacer gracia a la moza o podría hacer gracia a tal. Entonces sí, es un momento, además este tipo de eventos que lleguen en estas fechas Sí, tan sí. cercanas y tan señaladas a fechas de regalos, es perfecto, llega en un momento ideal. Claro, sin duda. Oye, ¿y lo vintage, escrito vintage, está de moda? Sí. Además, yo creo que con que eches un vistazo alrededor cuando vas a cualquier sitio, sabes que el estilo vintage o la moda vintage ha vuelto, ya no solo en la decoración, en decoraciones de casas, Sí. como se puede ver en este tipo de ferias y en otros sitios como ellos se están comprando y se venden carteles así como si estuvieran oxidados, antiguos y tal, que se venden con ese efecto, como intentar dar un rollo retro, y ya no solamente en ese aspecto de decoración, sino también a la manera de vestir. Yo, por ejemplo, siempre pongo el mismo caso. Tú ahora mismo se lleva mucho la moda esta de las barbas y los tirantes, bicho, a veces 1920, se lleva muchísimo, ¿no? Y ya no solamente en eso, sino también en los productos, en las series, en la televisión, en el cine, remakes, reboots, reinicios, tal. O sea, es cierto que hay una tendencia ahora a tirar otra vez de lo clásico en todos los aspectos, porque tiene un encanto especial. Quizás no hay tiempo o ganas de buscar algo nuevo y a lo mejor pues empiezas a decir, jolines, pues el tocadiscos y tal, que ahora vuelve otra vez el vinilo. Los vinilos y tal. Incluso las cintas de cassette. Yo todavía el otro día veía por la tele que sacaba Camela el último disco, así que hacían tal, y que habían sacado una edición coleccionista en cassette, por tal cual. Entonces, son cosas que vuelven y creo que el vintage o el rollo vintage pues tiene, no sé por qué ahora, un apogeo que creo que va a alargarse en el tiempo, la verdad que sí. Y vamos a hablar, al margen de la feria, al que volveremos luego para dar esos datos de intendencia, vamos a hablar, Miguel, de otro área del cual, bueno, pues eres tremendamente experto, que es el mundo friki, o como dices tú, universo friconcio. Universo friconcio, sí. En este caso, bueno, ha venido reflejado en prensa, la Comedcon se va de Oviedo. No han llegado a un acuerdo con el ayuntamiento, la Comedcon se va para Gijón. No te voy a pedir una valoración desde el punto de vista político, te voy a pedir una valoración desde el punto de vista profesional, como organizador de ferias y también, bueno, pues como experto en el mundo friconcio. ¿Se equivoca Oviedo al dejar o Comedcon tensó mucho la cuerda? Yo no tengo problema, yo me mojo en todas las cosas, ¿no? Mira, yo conozco, tengo una relación personal muy buena con Héctor, la persona responsable del Comedcon, ¿no? Yo creo que Oviedo se equivoca. Yo creo que Oviedo se equivoca a la hora de gestionar, porque yo sé cómo son los políticos, no solo en Oviedo, en Mieres, en Gijón, en todos sitios. A la hora de gestionar la historia no hay cambios políticos y ya se tiende a la dureza en las negociaciones. Oye, pues no, es que a vosotros, pues si se os daba tanto, ahora os quito esto, tal. Yo creo que ahí sí que hay un toque profundo, o sea, un toque político detrás. Pero también creo que, bueno, pues desde Comedcon también, evidentemente, esto es una cosa de dos, lógicamente, es una cosa de dos, las negociaciones son cosas de dos y hay que tratar de llegar a un entendimiento. Yo creo que, claro,
no sé lo que habrá detrás, pero la propuesta que habrá hecho Gijón en torno a desarrollar el evento en el recinto ferial, que les permitirá crecer, porque aquí tenía limitaciones, lo que es el Calatrava, tiene una serie de limitaciones, puede ser un cambio bastante llamativo. Yo no creo que vaya a afectar a la afluencia de visitantes de CometCon. Yo sí que me da cierta pena que se vaya de Oviedo, porque creo que Oviedo merecía tener también un evento de estas características. Y bueno, al final, mi valoración, que es lo que me pides, yo pienso honestamente que deberían de haberse tratado de llegar a un acuerdo, un concilio, que CometCon se quedara en Oviedo, que era la seña de identidad del mundo, entre comillas, friki, de este evento friki aquí en Asturias, y era un evento de referencia nacional. Y en principio yo creo que no puedo ponerme de caballo defensor de ninguna parte, pero creo que Oviedo en general se equivoca al dejar escapar un evento como este, ¿no? También debo decir que este año, y lo voy a dejar ahí, no voy a meterme en más rollos porque si no, pero también este año Oviedo va a contar con una oferta navideña potente en el Paseo del Bombé, que viene a cargo de otras personas que también trabajan mucho en Gijón y que a lo mejor hay como un pequeño change. Claro. Vamos a dejarlo ahí. Vamos a dejarlo ahí. Y Pero, como decía Mayra, hasta ahí puedo leer. hasta ahí puedo leer. Y hasta ahí puedo Pero leer. vamos, yo creo sencillamente que en todos los niveles, a niveles de eventos y a niveles culturales, habría que apartar un poco la política y el carné. Sí. Y centrarse en la ciudadanía y en el interés de los ciudadanos, que al final este tipo de eventos son culturales independientemente de dónde vengan. Bueno, por cierto, que la Navidad arranca de manera oficial en Oviedo mañana a las 6:30, 6:45 de la tarde, con el encendido de las luces. Y es lo que más me gusta, las luces navideñas, sin duda. Pues promete ser una Navidad distinta, una Navidad mejor que aquellas tristes Navidades vividas, bueno, pues no hace tanto tiempo, donde pasabas por una calle y mira una luz de Navidad y 100 metros más allá hay otra luz de Navidad. Bueno, este año no va a ser Vigo tampoco, donde... Pero ya que es muy guapo, yo no sé por qué quitaban las luces y por qué no lo sé, ahorraban. no lo sé, guapo, quizás sea una cuestión... vi antes, venía para acá y vi como un ciervo, allí puesto hay grande. Ciervos, osos, hay de todo. Muy guapo, bien, Cerca de mi casa pusieron un oso precioso, que ya todavía no lo encendieron y ya están todos los críos y todas las madres del barrio haciéndose fotos alrededor. Bueno, promete ser una Navidad espectacular. Qué bien, fantástico. Bueno, Miguel, más temas. Te voy a preguntar, como te pregunto siempre, un videojuego para regalar o para que nos traigan los Reyes Magos o Papá Noel este año. 1, 2, 3, responde otra vez. Kingdom Hearts 3. Kingdom Hearts 3, bien. Una serie para ver en 2020. Una serie para ver en 2020. Black Mirror. Black Mirror, en este caso. Y una película en el cine para 2020 también. ¿De estreno? Sí. ¿De las que se vayan a estrenar? Bueno, pues No hay tiempo para morir, de James Bond, la última entrega para morir de James Bond. No te pregunto por un programa de televisión porque estoy seguro que dirías este. Por supuesto que sí. Eso no cabe ni la menor duda. Claro. Aunque me bailáis mucho, a veces cuando intento encontrar en casa, a lo mejor cambias el horario o lo que sea, pero bien. Aquí hay que ser fieles al Y. Efectivamente. Bueno, pues entonces, recuerden, 6, 7, 8 y 9 de diciembre. Sigo leyendo al revés. 7, 8 y 9 de diciembre, de 10 de la mañana a 9 de la noche. Puntualizar que el lunes termina a las 3 de la tarde. Bueno, ¿vale? Bien, pero bueno, es efectivamente, como el lunes es festivo porque pasa el domingo al tal, cerramos a las 3, cierra a las 3, pero bueno, los resto de días... Plaza de Abastos de Villaviciosa, calle Balbín Busto. Entrada gratuita. No hay excusa para no visitar Villaviciosa, para no pasar un día agradable por esta zona de Asturias bien bonita que es. Y oye, pues ya que estás allí y la entrada gratuita, pues pasas por la feria de coleccionismo y vintage y igual encuentras ese regalo que ahí estaremos. ¿No es así? Ahí se va a encontrar de todo, ya lo verás. Y antes de irnos, vamos a contar un tema que está ahí entre bambalinas, ya se está cocinando, que es que este año, si Dios quiere, vamos a tener programa de fin de año. Bueno. Vamos a tener programa de fin de año en esta casa y el mismo va a correr a cargo de la persona que tengo aquí junto a mí, de Miguel Martínez, con más invitados, con más sorpresas. Miguel, hablaremos de ello largo y tendido dentro de unos días, pero bueno, ya está en cocina, ¿no? Está en cocina, ya estamos preparando prácticamente todos los contenidos y va a ser muy chulo porque vamos a hacer un repaso integral de un montón de cosas y muchas sorpresas. Pero no vamos a decir nada, lo hablaremos. Lo hablaremos. No vamos a decir nada. Oye, ¿sale Rafael?
Sí. Sale Rafael. Sale Rafael. Sí, ¿Qué sí, pasará? sí, ¿Qué sí, sorpresas tendrá? Puede ser mi gran noche, sin duda. Bueno, pues de ello hablaremos. Miguel, Bien. gracias, como siempre, por estar Un con placer nosotros. siempre estar aquí con vosotros. Y te vemos en unos días para hablar de ese programa Fantástico. especial de fin de año, de 31 de diciembre. Bueno, pues nos vamos. Gracias por su atención. Volvemos mañana jueves, ya lo saben, a partir de las 10 de la noche, aquí en el YE de Asturias Televisión en Telecable. Hasta entonces, gracias por su atención. Yo me voy, que tengo que hablar de videojuegos con Miguel. Hasta luego.